Buenos días y bienvenidos tanto a los que ya nos habíamos visto y habíamos departido en la reunión preliminar de ayer y, por supuesto, bienvenidos a todos los demás que se unen hoy a este congreso que dedicamos a la responsabilidad penal de empresas, de administradores de empresas por violaciones transnacionales de derechos humanos. Sed muy bienvenidos a la Universidad Carlos III de Madrid, a este campus modernísimo que tenemos aquí en medio de Madrid, y estamos compitiendo en estos momentos durísimamente con la tentación de pasear por un Madrid que en estos momentos está con un clima maravilloso, con un día extraordinario. Pero la competencia va a ser dura porque, como veréis, los ponentes serán extraordinarios. Debo disculpar al secretario general de la universidad, que me acaba de llamar, no ha podido venir para realizar la inauguración formal, y seré yo quien os dé la bienvenida y quien, como ya vamos un poco sobre la hora, dará paso directamente a Luis Arroyo Zapatero, presidente de la Société Internacional de Defensa Penal y director del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es con nosotros, con la Carlos III, el coorganizador de estas jornadas. Y posteriormente hablará Pablo Ruiz Jarabo Quemada, que es el embajador de la Misión Especial para los Derechos Humanos, la Democracia y el Estado de Derecho. Os dejo con Luis Arroyo. Ante todo, mi enhorabuena a los dos líderes del proyecto combinado de las universidades de Castilla-La Mancha y de la Universidad Carlos III. Es un congreso, pero es un congreso que va rematando una fase de trabajo de más de un año, que ya nos trajo aquí, y que está destinado al desarrollo académico de unos elementos clave, en mi opinión, de la cultura jurídico-penal moderna. Esto de la cultura jurídica se nota mucho cuando se apaga la luz. Hay países en los que, incluso por vía electoral, se puede apagar la luz. Nosotros, hoy, se cumplen los 80 años de lo que hubo que hacer cuando se apagó la luz. Hoy se cumple el 80 aniversario de la llegada del primer buque cargado de exiliados a Veracruz, el puerto de entrada en la Ciudad de México. Los países apagan la luz. Y cuando apagan la luz, como ocurría, los criminólogos más mayores sabemos muy bien del apagón de Nueva York, todos los penalistas lo utilizábamos como referencia a la explicación del poder punitivo del Estado. Y todos los que hemos oído desde entonces hablar del soft law, nos acordamos de qué parecido es el soft law al que no hay luz en la explicación de las leyes. Y estamos en uno de los elementos nucleares de la cultura jurídica tradicional, porque estamos en el camino de la ruptura definitiva de un dogma que fue elaborado por quien elaboraba los dogmas entonces. El Papa Inocencio IV tuvimos la suerte de que fuera, además de Papa, previamente catedrático de Bolonia. Y cuando se encontró con un problema político de primera dimensión, como es que la sanción propia del papado es la excomunión, cada vez que excomunicaba a los líderes de las revueltas que desobedecían al Papa, había de excomulgar también al colectivo, a la universitas, a la universidad o al municipio. Y lo de la excomunión es un asunto muy serio. Ustedes no le dan casi ninguna importancia. Pero miren ustedes, la mafia es el asunto que más les ha afectado de toda la lucha entre mafia, cuando el actual Papa excomulgó a los mafiosos. Y por eso desde entonces unos días el Papa parece más gordo y otros días más delgado. El día que sale más gordo es que lleva el chaleco antibalas. El dogma, un Papa y otro. Por cierto, lean los documentos socioeconómicos internacionales de este Papa. Son muy útiles y demuestran que muchas de las cosas que se proponen aquí en este ámbito no son exclusivas
o propias de agentes del caos internacional, de los demoledores de las sociedades multinacionales, sino que son también producto de personas de conciencia y voluntad de que haya un mundo vivible. Construir un dogma y sobre todo sustituirle es una tarea titánica. Por eso me gusta que haya ya 2 universidades y que estemos miembros cualificados, incluso los presidentes de las sociedades científicas internacionales. Fíjense ustedes, hoy, porque en el año 2007, cuando surgió de la Comisión General de Codificación la propuesta que en la reforma del Código debía de incorporarse la responsabilidad penal de las personas jurídicas, propuesta que debe mucho en todo lo positivo a Adán y todo lo negativo al que fue el intermediario, pero sobre todo a la fuerza terrible de la cultura jurídica tradicional que les llevó a decir a los otros órganos de los otros ministerios, pero esos catedráticos de derecho penal no saben que societas delinquere non potest. Hasta ese punto era la soberbia de los dogmas del pasado. Ese es un dogma que yo creo que se rompió en Nuremberg. Nuremberg, como ustedes saben perfectamente, por vez primera hace que se castigue no solo a los estados que han sido culpables de los crímenes de guerra, hace responder a los que dirigen los estados responsables de la guerra. Fue el gran salto. Cuando miramos Nuremberg y sobre todo vemos los procesos de los industriales, IG Farben, Krupp, Flick, vemos que no se castigó aquello de modo relevante. Pero entre otras cosas porque no podían, porque el Estatuto de Londres rompía la cultura jurídica y decía, además de los estados, responderán los dirigentes. Y no les servirá de nada ni su inmunidad, ni su obediencia debida, ni el excusarse en que las cosas son ejecutadas por otros. Eso fue tremendo. Y yo me les imagino debatiendo esto, diciendo, bueno, ¿cómo vamos a llegar además a meternos a castigar a las personas jurídicas? A las personas jurídicas las hicieron lo que antiguamente se llamaba aplicarles la muerte civil. Yo no sé cómo se dice en español, Entflechtung, en alemán se entiende muy bien. Las disolvieron, los quitaron, y luego todos salvaron la vida, porque se produjo la Guerra Fría, pero el hecho estaba claro. En Nuremberg no se condena a personas jurídicas, no se condena a las multinacionales, como IG Farben, que son todas las que han seguido siendo las grandes empresas alemanas después de ser divididas, BASF, Siemens, Bayer, todas nuestras amigas de los delitos internacionales económicos. Pero se rompió un dogma. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Qué es en lo que estamos? Estamos en la ruptura del viejo dogma de que no responden las empresas multinacionales por sus acciones contra los derechos humanos, porque hay problemas de jurisdicción, porque hay problemas de legalidad y porque no hay forma humana de someterles a un instrumento jurídico internacional obligatorio. Por una parte tenemos los principios rectores, que son, como saben ustedes, voluntarios. Hay muchos que creen en la autorregulación. Y yo creo en la autorregulación, si el Código Penal está detrás. Y los incumplimientos de la autorregulación son depurados por la exigencia de responsabilidad penal. Y ahora estamos desde el 2014, como saben, con un intento de avance, un avance que no es del gusto de la razón puramente dicha, porque es el avance de lo voluntario, de los principios, de devolver el esfuerzo y la responsabilidad de la lucha contra las multinacionales que cometen delitos internacionales sobre los propios países y sus planes nacionales de intervención. Vamos a tener una inauguración de lujo con un cargo que yo no podría dormir si tuviera ese cargo, porque responsable de todo eso que es él, pues si tuviera un ejército de diplomáticos a su servicio, pues lo podría tomar con igual inconsciencia, pero con más seguridad. Política desde España y política internacional. Nuestra función,
depurar la cultura jurídica que queda de lo viejo e innovar para asentar la cultura jurídica de lo nuevo, que tendrá mucha más fuerza que cualquier normativa. Ni más ni menos que esos en lo que estamos. Y con eso termino esta intervención para decirles, por muy pocos que estemos aquí, por muy sueltos que estemos aquí, bueno, pues las organizaciones internacionales académicas sirven para darle fuerza al trabajo de muchas gentes, poner en común. En Roma, en el próximo mes de noviembre, pues se reunirá la asociación científica que fue la primera en formular sobre la mesa que las personas jurídicas y las empresas debían de responder criminalmente. Año 1957. Primer congreso de la IDP sobre personas jurídicas, responsabilidad penal, derecho penal económico. Bueno, a eso nos dedicamos. Y esa es las modestas armas del Quijote que son esas organizaciones científicas. Y nada más. Es un largo camino, pero es un camino que se le ven los frutos. Uno de los productos jurídicos medio voluntarios, pero no tan medio voluntarios, de los últimos 2 años, es el asunto de que las empresas, además de tener que hacer una rendición de cuentas de sus resultados, de sus cuentas financieras, tienen que presentar el estado de los asuntos no financieros. Eso fue obligatorio en España por vez primera el año pasado. Bueno, eso al final, miren ustedes, yo no es que sea un optimista, y con eso me callo, es que yo creo que si ponemos de referencia otro campo en el que se ha actuado en la vía penal internacional, el de la lucha contra la corrupción, llegará un momento en que quien luchará contra la corrupción o contra los delitos de las empresas multinacionales contra los derechos humanos serán las propias organizaciones de las empresas, porque esto además, la lucha contra la corrupción es un factor de competencia, también de competitividad. No pueden las empresas ir con sus propios méritos a competir con quienes son corruptos. Y aquí lo mismo, no podrán competir aquellos que hayan matado dirigentes sociales, como sabemos bien en los casos. Tenemos que ser también un poco portavoces de las víctimas de esos delitos para que se visualicen. El crimen no tiene vergüenza, ¿no? Y nosotros a veces tenemos vergüenza de poner el crimen sobre la mesa. Pero ese homicidio, esos asesinatos de dirigentes sociales del mundo, es el polvo mágico que tienen que convertir unos juristas tradicionales en agentes del progreso. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, la construcción de una vida jurídica en el camino del progreso en el campo de las relaciones internacionales. Y nada más, buen trabajo, y vamos a ver qué nos puede decir quien ve todo esto desde una responsabilidad dura, porque es verse en ese mundo de tensiones, intentando representar a un país que quiere seguir siendo un país moderno, una democracia asentada, aunque haya siempre gentes que quieran ponerlo en cuestión, y que entre otras cosas hizo hace 10 años un plan de derechos humanos nacional, y hace 2 o 3 se hizo el plan nacional de derechos humanos y las empresas. No será fácil, ni somos un país poderoso para imponer casi nada, pero sí podemos hacer nuestra contribución y poner en la esfera de la arena pública lo que queremos hacer. Y esto es lo que sabe mejor que nadie nuestro embajador para los derechos humanos. Muchas gracias por su atención.
No lo tengo bien, ¿verdad? Sin duda, con estilo. Sí. Así. Gracias. Gracias. Gracias, Luis. Gracias a la Universidad Carlos III y a la Universidad de Castilla-La Mancha por permitirnos a nosotros funcionarios salir del despacho y entrar en contacto con el mundo más real, el mundo académico en este caso y el mundo de los estudiantes, ¿no? Lo que ha dicho Luis de apagarse la luz me ha recordado algo que siempre está presente en cualquier actividad, que es el mito de la caverna de Platón. Uno siempre no sabe si está con sombras o si está con la realidad, con la luz real, ¿no? Pero lo que sí está claro, como ha dicho Luis, que quien quiere dominar, saltándose derechos, intenta siempre apagar la luz para que no haya ni sombras ni luz real, porque las sombras no dejan de ser un acercamiento, pero es un paso en adelante, ¿no? Por eso, efectivamente, siempre tiene que encenderse la luz de la razón y la luz del discernimiento para que los derechos avancen, ¿no? Entonces yo voy a hablar muy poco en el sentido de tiempo y en el sentido de la cantidad, porque las empresas y los derechos humanos es un tema que está muy en ciernes en el ámbito multilateral y también en el plan de derechos humanos del gobierno español. Se está intentando modularlo, se está intentando redactarlo, pero no es tan fácil. Lo que pasa es que cuando uno ve pues el programa que se está haciendo, cuando uno lee las noticias, cuando uno lee los periódicos, se da cuenta que la sociedad, eso que se llama sociedad civil o algo así, ha adelantado mucho del trabajo. Y ya hay convenios, ya hay sistemas, hay casos concretos de comercio de diamantes, por ejemplo, en la comunidad internacional, que permiten decir que algo se hace. Pero tal vez falte, como también ha dicho Luis, un encuadre general de derechos humanos y empresas. Entonces, yo lo que voy a aportar aquí es un poco un cierto cuestionamiento de esto y me voy a agarrar al título de este seminario que me ha parecido muy interesante, el de responsabilidad penal de empresas multinacionales por violaciones de los derechos humanos. Entonces me suscita una pregunta, una duda que voy a intentar explicar aquí, pero cumpliendo eso de que decía el filósofo austríaco Popper de la falsabilidad, ¿no? Es decir, un argumento está bien encontrado y es útil cuando lo puedes cuestionar. Si no lo puedes cuestionar es que algo no va bien. Es decir, si el título de este seminario fuese las empresas tienen que cumplir los derechos humanos, pues sería un poco como una obviedad, ¿no? Bueno, vale, sí, de acuerdo. Pero cuando tú puedes, cuando un argumento, cuando un título te suscita dudas, es que está bien elegido. Entonces a mí este título me suscita, que es muy holístico, también me suscita una duda, que es que, a ver, si una empresa incurre en responsabilidad penal, será porque ha violado el Código Penal, no porque ha violado los derechos humanos. Eso es algo que dejo aquí, ¿no?, sobre la mesa. Y entonces me retrotraigo a un problema viejo en el tema de los derechos humanos, que es que los derechos humanos solo los pueden violar las autoridades oficiales, no los privados. Y una empresa no deja de ser una persona jurídica privada. Entonces esa es una cuestión que está ahí, y esa es la cuestión que se está suscitando ahora en el ámbito multinacional y multilateral, ¿no? Que eso es porque esta cuestión, y de hecho si vamos a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o a los dictámenes de los órganos de los tratados de Naciones Unidas, no se castiga aún a personas jurídicas privadas. Lo que sí se hace es, cuando esas personas jurídicas privadas violan flagrantemente los derechos humanos, o más que los derechos humanos, valores que están recogidos en los derechos humanos, lo que hacen esos organismos internacionales es castigar a los estados por no haber vigilado a esas empresas, por la culpa invigilando, ¿no? Está un caso histórico precisamente en España, no me acuerdo, López Lastra creo que es, de esta señora que tenía
una casa en Tarragona donde le entraban los efluvios de una industria química de al lado, y ella luchaba contra la industria química y no había manera, y al final el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó no a la empresa, pero condenó a España por no haber condenado a la empresa, por no haber controlado a la empresa. Entonces, ese es el estadio que hay ahora de desarrollo de esta cuestión. Se castiga a los estados por no vigilar a las empresas. Esto por lo que se refiere a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, ¿no? Pero lo que yo creo es que el mundo multilateral, al hablar de empresas y derechos humanos, está en la misma situación que estaba en los años 50, cuando se planteó redactar la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Convenio de Roma de Protección de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo, ¿no? Que se es consciente de que hay alguien que tiene muchísimo poder. En los años 50 estaba claro que ese poder, Luis ha hecho referencia a Nuremberg, pues era un poder del que se había abusado en todos los sentidos, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial. Entonces la comunidad internacional tenía la sensación de que ese poder había que controlarlo de alguna manera. Y entonces, ¿qué se hizo? Pues se redactaron los derechos humanos y los instrumentos de derechos humanos. Entonces ahora estamos en la misma circunstancia. Yo creo que la comunidad internacional es consciente de que las empresas tienen muchísimo poder y las empresas multinacionales más poder aún. Y ese poder hay que hacer algo con él. Hay que controlarlo de alguna manera. Eso es una de las actitudes de la civilización, ¿no? Controlar los abusos del poder. Entonces, ¿qué se hace con eso? Y de ahí viene el tema de las empresas y derechos humanos. Yo siempre cuento una anécdota de la Unión Europea, bueno, que dista de ser una anécdota, pero un caso real. En 1999, una directiva de la Unión Europea suprimió en los aeropuertos, en las terminales de los aeropuertos que hacían vuelos intra-Unión Europea, las tiendas duty free, porque como buen criterio, la Unión Europea consideró que si tú volabas de Madrid a Frankfurt, te sometías en las tiendas del aeropuerto al IVA, como si estabas comprando en una calle de Madrid o en una calle de Frankfurt, ¿no? Eso fue una directiva de la Unión Europea que se aprobó en el 94, creo, y que se implantó en 5 años. Como saben ustedes, en la Unión Europea el monopolio de iniciativa legislativa lo tiene la Comisión Europea. Entonces, el lobby de las duty free, de 1994 a 1999, desplegó una campaña fortísima contra esa directiva. Tan fuerte fue la campaña que en el Consejo de la Unión Europea, que reúne a los ministros, entonces había 15 Estados miembros, pero en 2 ocasiones hubo unanimidad de los 15 Estados miembros, estamos hablando de Francia, de Alemania, de economías muy poderosas, pidiendo a la Comisión Europea que usase su monopolio de iniciativa legislativa para derogar esa directiva. Es decir, el lobby de las empresas era tan fuerte que había ido a cada uno de los 15 gobiernos, se había conseguido que pidiesen a la Comisión Europea derogar esa directiva. Todo esto en paralelo con campañas de prensa muy fuertes contra los comisarios de la Unión Europea, que me acuerdo yo que se decía que si se compraban Jaguars, que se vivían en casas muy lujosas, todo muy demagogo, ¿no? Y al final la Comisión Europea no cedió. Al final no cedió y al final en las tiendas del aeropuerto ya no hay duty free. Se paga el IVA como en todas partes, lo que fue un avance del mercado único, ¿no? Esto, por cierto, para quien cree que la Unión Europea no sirve para nada y que tiene que... No, pues afortunadamente existe una Comisión Europea con monopolio de iniciativa legislativa, ¿no? Entonces, ahí se ve el poder de las empresas. Esto es innegable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Decimos que las empresas violan los derechos humanos? Claro, esto es muy tentador, porque obviamente los derechos humanos son el gran principio ético de nuestras sociedades, eso no cabe duda. Pero el problema de eso es que empiezan a surgir como desajustes, ¿no? Ya les he dicho cómo
los mecanismos internacionales de control no llegan a decir que las empresas violan los derechos humanos, solo pueden violar a los estados. Entonces, no es la única vía. Hay otra vía que es, y ahí voy a lo oportuno de este título, que es la responsabilidad penal. Para eso está la ley. La ley está para decir en un papel lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y para eso están los códigos penales. Porque además, seamos realistas, las empresas, como son sujetos de derecho privado, también tienen sus propios derechos humanos y tienen derecho a que las leyes penales que se les aplican sean claras y que se cumpla el principio de legalidad. Entonces esa vía, la vía de la responsabilidad penal, parece más eficaz, como lo está siendo, como demuestra este programa, que la vía de los derechos humanos. Por lo tanto, parece que es mejor recurrir a la ley que recurrir al principio ético de que se violan los derechos humanos, ¿no? A esto se une otra cosa que la experiencia lo demuestra y que ocurrió en su día, he hablado del paralelismo con los 50, cuando se redactaron los instrumentos de derechos humanos. Afortunadamente, los redactores de aquella época no cayeron en el error de proclamar grandes principios que luego quedan en nada. Una de las grandes cosas de los derechos humanos, por ejemplo, es que en ninguna constitución, que yo sepa, se consagra el derecho a la libertad, y menos mal, esto parece menos mal, lo que hicieron los redactores es consagrar el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de religión, a la libertad de circulación, y menos mal que existe eso, ¿no? Porque el derecho a la libertad hubiese quedado en nada, y además hubiese sido muy manipulable, seguramente. Yo siempre pongo un ejemplo. El gran valor de los derechos humanos es la dignidad humana. Ojalá se quede en valor inspirador y no en derecho, porque si creásemos el derecho a la dignidad humana, yo les aseguro que ustedes van a muchos países de África y muchas madres les dirán que la dignidad de su hija consiste en la ablación del clítoris, en que no tenga placer sexual. Y muchas mujeres, por amor a su hija, pensarían que eso es lo bueno para su hija. Cuidado es mucho mejor un código penal que diga que está prohibido la ablación del clítoris. Es mucho más eficaz que decir que las mujeres tienen derecho a la dignidad. Es decir, la concreción del derecho penal y el principio de legalidad es una vía mucho más eficaz que las grandes causas de derechos humanos. Eso lo dice Sánchez Ferlosio en un escrito muy bueno, dice, cuando las causas, ten cuidado porque son los zorros que empiezan a olisquear todo, y ten cuidado porque si las causas se meten en tu terreno, tú eres el ciervo, sal huyendo. Cuidado con las grandes causas y bendita la claridad de la ley y del Código Penal. Eso es fundamental. Y además ocurre una cosa, cuando se hace una ley, siempre hay dos motivaciones. En los derechos humanos, en el mundo siempre está el poder, la defensa del poderoso o la defensa del que sufre al poderoso, ¿no? Entonces, en nuestra civilización, en nuestra cultura,